¿verdad? No hay problema. Bueno, ¿estamos todos? Bueno, pues primero, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Gloria Esperanza Machuca Fonseca. Yo soy psicóloga de profesión, egresada en el 2008 de la Universidad Católica de Colombia, con posgrado en Psicología Clínica de la misma universidad, un año después. Y digamos que a lo largo de este tiempo, hasta ahora, he venido pues trabajando en la parte clínica de atención en salud mental. Ahorita me encuentro trabajando en una organización de protección, una ONG internacional que se llama Aldeas Infantiles. Aldeas Infantiles es una organización a nivel internacional, pero aquí en Colombia tiene varios programas. Entonces me encuentro en el área de salud mental en esa organización aquí en la aldea de Bogotá. Primero, pues quiero agradecerles por su presencia. Yo no conocía el programa de la Uniminuto. Sabía que existía en la Facultad de Psicología, digamos, en la sede principal. Y bueno, gracias a los compañeros o amigos que he tenido la oportunidad de acercarme un poco a su programa, al programa que ustedes tienen aquí. Y antes que nada quiero decirles que me parece supremamente valioso que tengan un programa aquí. Me parece que la población con la que cuentan está absolutamente muy bien fortalecida, y creo que el desarrollo de este tipo de instituciones en muchos contextos, en muchos ambientes, permite que tengamos más acceso a la educación, lo cual valoro muchísimo, ¿sí? Y reconozco mucho la labor que hace la universidad, la Uniminuto, en el hecho de ir a llevar educación, no tener acceso. El acceso a la educación es valioso. Lo segundo es que quiero felicitarlos por el Día del Psicólogo, y creo que el ejercicio de la psicología o el día nos debe llevar a reflexionar frente al ejercicio de la psicología, el ejercicio desde toda área o desde todo enfoque. Esta es una carrera que requiere de un compromiso, pero más allá que de un compromiso, de tener claro hacia dónde uno se dirige. El campo de la psicología es supremamente amplio, entonces en esa medida uno tiene que empezar a tener claro hacia dónde dirigirse, ¿sí? Y la labor del psicólogo, aunque muchas veces no es reconocida, por lo menos en nuestro contexto, sí es necesaria. Entonces depende mucho de nosotros el ir abriendo el camino para el reconocimiento de la labor, de la profesión. Entonces yo los felicito, ¿sí? Les felicito y deseo que puedan llegar a cumplir su proyecto de ser buenos profesionales, porque en Colombia se necesitan buenos profesionales de psicología, profesionales idóneos, capaces de cubrir las necesidades que requiere la sociedad. Bueno, entonces hoy les voy a explicar de qué vamos a tratar. Les traje como una agenda y unos objetivos. Entonces, dentro de esa agenda, hoy vamos a hablar de la terapia de aceptación y compromiso. Las siglas ACT son las siglas en inglés, y así la vamos a ir reconociendo. De hecho, en la literatura también, digamos, que se reconoce a partir de las siglas. Y vamos a hablar que esa terapia de aceptación y compromiso nace o surge de algo que se llaman las terapias de tercera generación.
Entonces les voy a hacer como una breve introducción de qué se trata eso de terapias de primera generación, de segunda y de tercera generación, y vamos a centrarnos en las de tercera generación, por qué son de tercera, y específicamente en la terapia que dio lugar a todo este auge de las terapias de tercera generación, que es la terapia de aceptación y compromiso. Yo propuse unos objetivos. Los objetivos, el primero es presentar los aspectos teóricos y conceptuales que sustentan las terapias de tercera generación. Es decir, tenemos que tener una base de dónde surgen, a partir de qué, ¿sí? Lo segundo, buen día. Bueno, entonces vamos a hablar de los aspectos teóricos. Vamos a hablar es decir, de la base teórica, de dónde parten las terapias de tercera generación. ¿Sí? Vamos a reconocer las características y la metodología. Las características en términos de qué es exactamente y cómo se lleva a cabo esa terapia. ¿Cuál es la estrategia que se utiliza o las estrategias? Y hay un tercer objetivo que me parece muy importante, que es identificar un poco las habilidades y condiciones necesarias que debemos tener nosotros los profesionales en psicología para llevar a cabo la aplicación de esas terapias. ¿Sí? Ahí hago un paréntesis. Estas habilidades creo que también deben ir relacionadas en todo contexto, en toda área. Si yo me voy por el área social, el área organizacional, debo tener claro en qué debo capacitarme, cuáles son esas habilidades, esos elementos personales que debo tener claro. ¿Listo? Entonces, lo primero es que vamos a hacer esto, vamos a explicar, vamos a dejar una parte al final de esta explicación, para que ustedes hagan preguntas, inquietudes. Si no las podemos resolver todas acá, las vamos a dejar para empezar un poco a generar ese proceso de investigación y motivación por estas terapias de tercera generación. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, ok. Entonces, digamos que ese va a ser como el marco general de nuestra charla. ¿Sí? Tenemos que mirar, digamos, tener claro desde dónde empezamos, porque entiendo que es un tema bastante denso, ¿sí? Yo rescaté algunas cosas básicas, pero si ustedes están interesadas o interesados en abordar más este tema, digamos que les daré algunas recomendaciones para que pues lo estudien, lo conozcan, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuáles son las terapias de tercera generación? ¿Cuáles son esas terapias? Bueno, básicamente son tres terapias que se hacen llamar dentro de la tercera generación. Entonces está pues, la primera, la que vamos a hablar, que es la terapia de aceptación y compromiso. Uno de los autores muy importantes es Eiss. Él plantea todo el tema, el sustento teórico de la terapia de aceptación y compromiso, pero hay otros autores muy importantes, pero digamos que él es como el pionero de sustentar esa terapia. Está la terapia analítico-funcional, que está liderada por Hollenberg y Say, ¿sí? Este tipo de terapias también tiene un sustento desde el sí. Ok, entonces tenemos la terapia analítico-funcional, sus siglas en inglés SAP, ¿sí? Y la terapia dialéctica conductual de Linehan. Estas terapias de tercera generación, ustedes también las van a poder conocer como terapias llamadas terapias verbales.
y ya les voy a explicar por qué el concepto de terapia es verbal. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos esas tres. Estas tres surgen o nacen, digamos, del enfoque conductista, de un enfoque conductista basado en el análisis de la conducta. ¿Sí? Entonces, de ahí surge. ¿Sí? Este es como el enfoque, el marco general para que ustedes, digamos, lo tengan claro. ¿Listo? Ok. Entonces, precisamente vamos a hablar de dónde surge. Inicialmente, nosotros tenemos que partir el enfoque conductista como en dos momentos, o en dos etapas. El primero es el conductismo radical, ¿sí? Aquel conductismo donde nos hablan un poco de analizar la conducta en términos de el estímulo y respuesta y todo lo que está relacionado en un contexto determinado, las conductas discretas. ¿Sí? Entonces es todo el marco del análisis de la conducta. Allí, por ejemplo, creo que ustedes tienen conocimiento de todos los experimentos o ensayos que se hacen, del condicionamiento operante, de las bases del condicionamiento clásico, que es mucho más allá antes, ¿sí? Pero que eso es el sustento precisamente para el análisis de la conducta. ¿Sí? Entonces, en ese marco empieza el conductismo que es llamado conductismo radical. ¿Sí? Y en el conductismo radical hay una parte que se llama análisis de la conducta, análisis experimental de la conducta. ¿De acuerdo? Hay un pionero en esa primera parte del conductismo, en esa primera etapa, que creo que ustedes lo conocen porque es muy famoso, y es Skinner. ¿Sí? El doctor Skinner propone o propuso una serie de modelos relacionados con el análisis de la conducta, y empieza un poco a trabajar sobre por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué funcionamos o por qué nuestra conducta es funcional. Entonces empiezan a haber una serie de explicaciones, ¿cierto? Entonces, a partir del desarrollo de este análisis de la conducta aparecen ciertos modelos. Entonces, por ejemplo, el análisis funcional, el análisis aplicado, etc. Puntualmente, Skinner, o sea, ¿por qué lo tomamos aquí como un autor muy importante en el conductismo radical? No sin ser el único. Habían más, o hay más autores frente a eso. Skinner propone algo muy importante, y resulta que él, cuando empieza a ver que no se puede explicar solamente la conducta en términos de estímulo-respuesta, no se puede explicar la conducta observable partiendo solamente de esa premisa, empieza a trabajar en algo que es un libro que ojalá algún día lo revisen, que es el libro que escribe él de la conducta gobernada por reglas. Así se llama. Se llama Conducta Gobernada por Reglas. ¿Sí? Y es a partir de él siendo un poco tan radical, pero entonces se empieza a decir, bueno, hay ciertos eventos o ciertas situaciones que no se pueden explicar solo con ese tipo de contingencia o ese tipo de explicación del condicionamiento operante o clásico, entonces tenemos que ir más allá. Él propone en ese libro, en el que yo les cuento, una explicación donde empieza a meter algo supremamente importante, y es la función del lenguaje en la conducta humana. ¿Sí? Del lenguaje no me refiero solo al lenguaje verbal, sino al lenguaje en su concepto general. Exactamente. Okay. Entonces, él empieza a hablar de, bueno, tenemos que mirar porque los seres humanos, a diferencia de los animalitos, tenemos una serie de reglas, una serie de significados referentes que lo conforman el lenguaje, ese concepto grande del lenguaje. Y por ahí empieza a explicar muchos de los comportamientos o muchas de las actitudes en nosotros. ¿Sí? Entonces partimos de ahí. Luego, más adelante, aparece como una segunda etapa del conductismo, y es el conductismo metodológico, así se llama, que surge del neoconductismo. ¿Sí? Neo, pues, un poco más reciente. Uno de sus
pues las personas que estuvieron muy pendientes de investigar fue Tolman, y entonces en ellos, digamos que él básicamente lo que empieza a mirar es, bueno, hay una serie de factores que muchos le llaman pensamientos, emoción, sentimientos, ¿cierto? Desde el conductismo empiezan a tomar ese tipo, ese conjunto de cosas como eventos privados, eventos internos, a los cuales hay que empezar a abordar y explicar desde su teoría, ¿sí? Entonces, ¿son factores que causan la conducta visible? Esa es una de las preguntas que hace. Entonces, o son parte de esa conducta visible. ¿Sí me hago entender? ¿Son factores que causan, las emociones me causan a mí el comportamiento, o es una respuesta más de mi comportamiento? Desde ahí parte. Hablo de emociones, hablo de pensamientos, tenemos claro que el concepto de pensamiento surge más desde otro enfoque, pero pues ellos lo retoman un poco con esta perspectiva. Más que hablar de pensamiento como lo que me causa a mí la conducta, esto se tiene que definir como una respuesta más de esa conducta, ¿sí? Que está dirigida o está mediada por unas reglas verbales, ¿sí? Eso es como el sistema. ¿Listo? Digamos que esa es como la base, de donde parte. Entonces parte del conductismo radical, del neoconductismo o contextualismo, ¿sí? Donde básicamente lo que miran es cómo funciona el lenguaje, cuál es la función del lenguaje en el comportamiento. Y no se limitan exclusivamente a ver el comportamiento observable o los eventos externos del comportamiento, sino cómo esos eventos internos, emociones, sentimientos, pensamientos, están relacionados un poco con la función del lenguaje, está relacionada con este tipo de respuestas. ¿Listo? Vamos a hablar básicamente de la ACT, ¿sí? La terapia de aceptación y compromiso. Años después de esta primera parte de esa basecita de explicación teórica, empiezan a haber otra serie de autores y se empiezan a estudiar un poco el tema del lenguaje, de las reglas verbales, de la función que cumple el lenguaje en los seres humanos, ¿sí? Y empieza a aparecer ya el tema terapéutico, es decir, desde la psicología ya aplicada, ¿sí? Anteriormente, digamos, este sustento teórico que les explicaba anteriormente, hace parte de la psicología básica. Recordemos que la psicología básica es la que se encarga de estudiar, digamos, desde la parte experimental para hacer teoría, para hacer modelos explicativos, ¿cierto? Pero entonces hay algunos autores que ya retoman esa parte teórica y empiezan a mirar, bueno, ¿cómo la podemos aplicar nosotros? ¿Cómo puede ser esto aplicable? ¿Cierto? Entonces desde el análisis ya aplicado se fundamentan pues nuestras terapias. ¿Listo? ¿Sigue? Break. Espérame un minutito. ¿Listo? Estamos así como un poco hilando lo que estamos haciendo. Ok, perfecto. Esperemos que los compañeros se acomoden y continuamos.
bienvenido acá, bienvenido aquí adelante. Bueno, entonces continuamos. Entonces ya vamos a pasar, ahora sí formalmente, a la terapia aceptación y compromiso. Esa terapia, digamos que el nombre como tal, tiene varios significados, varias implicaciones que más adelante les voy a dar a conocer. Entonces, ¿de dónde surge la terapia aceptación y compromiso? Hay un soporte teórico que yo ya les explicaba, ¿cierto? Pero digamos, aquello que fundamenta como tal la terapia se conoce como teoría de los marcos relacionales. Esa teoría la propone este autor. Me voy a ir un poquito atrás y la propone este autor. Hey. Teoría de los marcos relacionales. Para entender un poco qué quiere decir el acto, tenemos que ya saber desde dónde empezamos, ¿no? Desde la conducta gobernada por reglas, desde todo este tema de Skinner, de más adelante el contextualismo, y llegamos acá, donde más o menos hace 14 años, un poco atrás, porque relativamente esta terapia es reciente, si vemos las otras, desde aquí parte. Entonces, ¿qué son los marcos relacionales? Es el modelo explicativo que propone por qué a través del lenguaje, por qué el lenguaje cobra función o tiene funcionalidad en la conducta humana. ¿Sí? Es básicamente eso. El tema de los marcos relacionales es un tema denso, quizás nos alcanzaría para otra exposición, ¿sí? Pero básicamente es un conjunto de relaciones, es empezar a mirar cómo se establecen las relaciones a partir y cómo la gente empieza a establecer reglas que le permiten comportarse como se comporta. Muchas de esas reglas que se establecen vienen históricamente hablando, ¿sí? O sea, no se consolidan ahora, sino vienen de todo un recorrido histórico, desde nuestra crianza, desde nuestro desarrollo, infancia, etcétera, y vamos consolidando una serie de reglas verbales, ¿sí? La teoría de los marcos relacionales nos dicen que hay diferentes clases de reglas verbales, ¿sí? En especial, básicamente ellas hablan como 5 o 6 categorías que explican un poco esas reglas, cómo se comporta uno, ¿sí? Ok, y pues aparecen ahí, vamos a tener ese concepto de los marcos relacionales en la terapia de aceptación y compromiso. Vamos a mirar las características, ¿sí? La característica de la terapia de aceptación y compromiso, primero, la terapia dice o afirma que el comportamiento se debe analizar, el comportamiento humano se analiza dentro de un contexto o a partir de un contexto. Cuando yo hablo de contextos, no estoy hablando, digamos, desde ese enfoque, no hablo solamente desde los contextos físicos, los espacios. El concepto de contexto en esta terapia hace referencia, por ejemplo, a los contextos sociales, ¿sí? O sea, a la forma de interactuar de la gente. Entonces hablamos de un contexto social, de un contexto privado, personal, nosotros, ¿cierto? Y hablamos de un contexto no como la estructura, como el ambiente, sino como la situación, a nivel situacional, ¿sí? O a nivel de eventos, ¿de acuerdo? Para contextualizar este análisis del comportamiento. O sea, el comportamiento no ocurre en el vacío. El comportamiento tiene que analizarse siempre partiendo de una situación, de un contexto, algo lo genera, ¿cierto? O surge en una situación, en el desarrollo de una interacción social, etc. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo es que analiza el comportamiento en un continuo. Ahorita que yo les explicaba que esos marcos relacionales, ¿cómo los establecemos? Desde chiquito, esas reglas verbales desde chiquito, ¿cierto? Ok, ellos lo que hacen es analizar los comportamientos teniendo en cuenta esa historia de vida, ¿sí?
O sea, ¿cómo aprendimos? ¿A partir de dónde se aprendieron esas reglas? ¿A partir de dónde se establecieron esos referentes verbales? ¿Sí? Es básicamente eso. Entonces, aquí se tiene en cuenta la historia y el entorno del desarrollo de los individuos. ¿Sí? Porque nosotros manejamos ciertas reglas verbales y quizá una persona de la costa no las maneja igual. ¿Sí? Eso tiene un significado importante, o porque incluso nosotros en un mismo contexto cultural, llámese Bogotá, no tenemos muchas reglas verbales similares. ¿Sí? Ok, partimos como de ese análisis. Ahora pónganse a pensar por qué cada persona no se comporta igual. Tiene unas reglas verbales diferentes entre cada uno de nosotros. ¿Listo? Ok. Hasta aquí es claro. Vamos a mirar la tercera característica. Vamos a hablar de la conducta observable y la conducta privada. Ustedes recuerdan que cuando yo inicié la charla, yo les decía que a los conductistas clásicos, los conductistas radicales, se les había quedado un poco corta la explicación de cómo entender esas conductas complejas que no se pueden explicar a partir del solo estímulo-respuesta. ¿Recuerdan? Ok. Entonces, ellos empiezan, la característica de esta terapia es básicamente mirar que hay conductas observables, pero que hay otro concepto, las conductas privadas, o los eventos privados, que es lo que propone Skinner desde aquella época de su libro de Conducta Gobernada por Reglas. ¿Listo? Entonces, aquí se habla de conductas observables, que son las conductas claramente observables, ¿sí? Aquellas conductas privadas en términos de pensamientos, las emociones, los sentimientos, estas las vamos a llamar conductas. Es decir, estas conductas privadas, a diferencia de otros enfoques, no son la causa de, sino hacen parte de las mismas conductas. ¿De acuerdo? Esta es una clara diferenciación, muy importante. Ok. Vamos a hablar de otra característica, y es los problemas tienen su origen, los problemas psicológicos, y aquí ya hablamos un poco desde la parte clínica. Los problemas psicológicos tienen su origen en el contexto socioverbal. Entonces, ¿qué nos dicen básicamente? Nuestro contexto es un contexto social. Es muy difícil que un ser humano se desarrolle en un contexto ajeno a otras personas, ¿cierto? Somos seres sociales, por naturaleza. ¿A través de qué empezamos a interactuar? A través del lenguaje. Ok, esta es digamos que inicialmente aprendemos ciertas claves de pequeños, pero a medida que vamos evolucionando, el lenguaje se convierte en una manera muy importante de interactuar. En esta terapia, al igual que en las terapias verbales o terapias de tercera generación, debemos tener claro que eso es importantísimo, ¿sí? Que el contexto social verbal, así se llama, genera o conductas adaptativas, conductas funcionales, o problemas de conductas desadaptativas, y es cuando llegan ahí los problemas desde el punto de vista psicológico. ¿Listo? Ok, hay algo muy importante en las características. A veces se argumenta que desde el modelo del conductismo se tiende a tener una relación distante entre el terapeuta y el cliente, o entre el terapeuta y el usuario o el cliente, como ustedes le quieran llamar. ¿Listo? Eso no es, digamos que a la fecha eso se ha venido replanteando, porque ustedes pónganse a pensar, si nosotros interactuamos a través del lenguaje, ¿cómo podemos como psicólogos generar una relación distante? ¿Sí? Si nuestro recurso, el que utilizamos en un proceso terapéutico, ¿es qué? Es el lenguaje. Entonces debemos tener muy buena relación, la relación de empatía, ¿sí? La relación de reconocimiento del otro, ¿sí? Esto se mantiene todavía en las terapias de tercera generación, al igual que en las otras que ustedes posiblemente conozcan, terapia cognitiva, la terapia humanista o rogeriana, etc. ¿Listo?
Entonces es importante tenerlo en cuenta, no lo vemos allá como el paciente allá y el psicólogo acá, no. ¿Listo? Ok, hay otra característica. Estas características son importantes que las tengan en cuenta. ¿Sí? Analiza los problemas psicológicos partiendo de las reglas verbales que gobiernan la conducta. ¿Sí? Lo que yo les explicaba antes. Así como aprendemos o tenemos unas reglas verbales o asumimos unas reglas verbales que nos llevan a tener conductas adaptativas, ¿sí? o digamos un comportamiento adecuado, hay reglas verbales que también gobiernan nuestra conducta, pero generan ciertas dificultades. ¿Sí? Un ejemplo común es, por ejemplo, la dependencia afectiva. La dependencia afectiva, dependencia de pareja. Ahí se enmarca una serie de reglas verbales supremamente complejas en términos de delegar la función del otro, las funciones que son mías, propias, en el otro. Y es cuando llegan esas verbalizaciones, por ejemplo, de sin ti yo no puedo vivir. ¿Sí? O yo no soy nada sin ti, mi vida se acaba sin ti. Esas son reglas verbales que nos llevan ¿a qué? A comportar, a orientar nuestra actitud, nuestro comportamiento a un problema psicológico que se llama dependencia afectiva. ¿Por qué es problema? Porque genera malestar, porque afecta nuestra calidad de vida. ¿De acuerdo? Eso es como un ejemplo así de muchos que puede ser, ¿ok? Vale. Vamos a hablar de las características, vamos a seguir. El análisis del contexto, acuérdense, hemos hablado del contexto social verbal que favorece. Resulta que ellos empezaron a proponer diferentes tipos de contexto. Entonces, aquí se señalan los cuatro. Hay 4 tipos de contextos sociales verbales que favorecen ¿qué? Los problemas psicológicos. Recordemos que la terapia de aceptación y compromiso surge desde un modelo de modificación de conducta dirigido a digamos desde el área clínica, ¿sí? Desde la parte de analizar un poco todo el tema de psicopatología, de conductas disfuncionales e inadecuadas o de problemas psicológicos, como le quieran llamar. ¿Okay? Entonces hay cuatro contextos sociales verbales que ellos dicen, mire, en esos 4 se desarrollan los problemas psicológicos. Digamos que se pueden categorizar. ¿Cuáles son? Resulta que hay un contexto de significado literal. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros empezamos a adquirir el lenguaje, nos empezamos a llenar de categorías, ¿cierto? Entonces, de conceptos, de significados. Alguna vez alguien en una clase en la universidad nos preguntaba, ¿ustedes por qué creen que esto se llama meta? ¿Por qué no se llama de otra forma? ¿Sí? Ok. Eso tiene que ver con los significados. En el caso de los problemas psicológicos, ¿qué son los significados literales? Nosotros vamos adquiriendo significados. Esos significados los vamos asociando con nuestras experiencias de vida. ¿Sí? Entonces, si yo les preguntara a ustedes, para ustedes, ¿qué es la humillación? Posiblemente tendríamos muchísimos significados a partir de las experiencias que ustedes han tenido. Pero también tendríamos un constructo global, ¿cierto? Partiendo de un referente social, ¿sí? Algo así como, a mí me han enseñado, pero yo también aprendí esto, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un problema de literalidad, es decir, tenemos un significado único, el que por nuestra experiencia o por nuestra situación social, nuestra experiencia de vida, desarrollamos ese referente, muchas veces eso se relaciona con los problemas psicológicos, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de la dependencia afectiva. Cuando a uno le dicen, bueno, cuando uno empieza un poco a indagar este tema de la dependencia afectiva se confunde con un gran concepto. ¿Cuál creen ustedes? El amor. Ok. Entonces, el concepto de amor tiene un significado literal asociado con dependencia.
tengo que estar ahí, tengo que recibir, tengo que aceptar, etc. ¿Sí? Entonces, yo les puse un ejemplo porque, por ejemplo, aquí, valga la redundancia, la humillación muchas veces se relaciona con degradación. Pero si ustedes se ponen a pensar, cada uno tiene un concepto diferente de lo que es humillación. Humillación es a partir de la experiencia propia y la degradación también, ¿sí? Entonces, son esas reglas literales que yo empiezo a asumir en mi vida. Son difíciles de cambiar en la medida que yo creo firmemente que el concepto que yo tengo es ese y no más. No hay posibilidad de modificarlo. La mayoría de problemas psicológicos surgen cuando somos demasiado literales, ¿sí? Cuando creemos que amor es dependencia y punto. Yo tengo que portarme así. No hay otra opción. Es un ejemplo que coloco. ¿Sí? Ok. Hay otro contexto. Recordemos que el contexto no es el ambiente, ¿cierto? El sitio. Esto es el significado del contexto. El contexto de evaluación. Nosotros siempre o generalmente estamos evaluando, ¿cierto? Estamos en una actitud, los seres humanos estamos constantemente evaluando en términos de bueno o malo, ¿cierto? ¿De dónde surge esa evaluación? ¿Cómo hacemos para empezar a aprender bueno, malo, adecuado, inadecuado? ¿Ok? Cuéntame. Eventos, experiencias, situaciones, correcto, pero también hay algo. Y es a partir de la información que nos llega del contexto, del sitio. ¿Dónde empezamos a...? Exacto, cuando yo hablo de contexto también hablo del núcleo primario, o sea, familia. Ok, exacto. Entonces, en ese sentido, cuando empezamos a mirar lo bueno y lo malo, empezamos a crear reglas verbales, reglas de vida. Es bueno que las niñas usen falda siempre. Es malo que las niñas crucen la pierna en misa. Un ejemplo. Entonces empezamos a tener reglas muy rígidas. En nuestra vida, cuando empezamos a crear reglas muy rígidas, ¿sí? Empiezan a haber problemas, ¿sí? Desde otro enfoque que ustedes conocerán, que es el enfoque cognitivo, se habla de la rigidez de pensamiento. El estar muy rígido es pensar que solo hay una opción, ¿sí? En el caso de la terapia de aceptación y compromiso, es decir, las reglas son muy ahí, ¿sí? La gente, ¿por qué sufre? Porque tiene reglas muy rígidas, porque asume unas reglas y no ven otro tipo de opción. Ok, son muy literales, son muy de contexto de evaluación. Hay otro contexto y es el contexto de la explicación. Nosotros los seres humanos estamos enseñados a explicar todo. Y si no le encontramos explicación, armamos la regla. De alguna manera la tenemos que armar. Ok, muchos de los problemas psicológicos surgen a partir también de ese contexto de explicación. ¿Sí? Un ejemplo, cuando a mí me dicen, se le pregunta a un chico, a un adolescente, bueno, ¿y usted por qué consume? Yo consumo porque eso me activa y puedo rendir mejor y trabajar mejor. Ok, pero no en todos los casos es así. Depende de la sustancia, etc. Entonces empezamos a analizar y también empieza a haber una serie de explicación desde lo mío, ¿sí? Y empieza a haber reglas. Yo no puedo dejar de consumir porque eso es imposible, ¿sí? No puedo. Yo ya vi que no soy capaz. Un ejemplo, esas son reglas que me permiten a mirar una explicación, una rotulación. ¿Estamos acostumbrados a rotular? Sí, los psicólogos sí tenemos un poco de esa costumbre, que no es que sea mala y buena, la tenemos, ¿cierto? El hecho de que yo empiece a categorizar las cosas me lleva a que más se me cierre el círculo, ¿cierto? Entonces, voy a poner un ejemplo que creo que es clave para todos nosotros, y es cuando empezamos a decir, no, mire, el niño es oposicionista desafiante. El niño es rebelde. ¿Por qué? Por esto. ¿Y qué tal que esto sea un sinónimo de que el niño está deprimido? ¿Qué tal que esto no sea, que esté aquí en esta categoría, sino estar en esta? ¿Sí? Entonces, el categorizar, el tener una regla rígida de categorización, implica que nosotros cerramos nuestro espacio de análisis,
no nos permitimos mirar más allá, ¿sí? Ese es otro contexto que nos puede llegar también a tener problemas. Cuando la gente ya, hay personas, hay pacientes o clientes que dicen, no, es que yo soy deprimido, yo me deprimo, yo soy depresivo, no, es que yo soy bipolar. Entonces ya empiezan a rotularse ellos en el marco de una serie de criterios que, si bien pueden existir, no es lo único que compone la estructura humana de ellos. ¿Sí me hago entender? Ok. Entonces por eso también nos lleva a tener problemas. Y hay un contexto muy importante. Los seres humanos estamos acostumbrados a controlar todo. Si no encontramos control en algo, entramos en crisis. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Tenemos que hacer cualquier cosa porque necesitamos tener control. El significado de control es para nosotros de alguna manera bienestar. ¿Sí o no? El significado de control implica que emocionalmente yo voy a estar bien. Esas son reglas verbales que también ocasionan problemas en nuestro diario vivir. Cuando la terapia de aceptación y compromiso propone un concepto muy claro, y es que todos esos problemas los enmarca dentro de uno solito, que se llama evitación experiencial. ¿Sí? El trastorno de evitación experiencial. El trastorno de evitación experiencial. Este trastorno, pues, digamos que eso es como el marco. El problema psicológico se llama así. Trastorno de evitación experiencial. Evitación experiencial. ¿Qué es lo contrario de controlar? Perder el control. ¿Sí? Cuando uno siente que pierde el control, ¿qué pasa? Se desespera. ¿Y qué trata de hacer? Huye, en muchas ocasiones, para retomar, para tratar de controlar. Voy a poner el ejemplo de una persona que sufre de ansiedad social. Una persona de ansiedad social que tiene cierto temor a entrar en contacto ante una exposición. Generalmente, ¿qué va a hacer? Evitar, ¿para qué? Controlar su malestar emocional. ¿Sí? Ok, ¿qué propone la terapia de aceptación y compromiso? Dice, miren, entre más ustedes se encarguen de controlar, menos van a controlar. Más se generaliza el problema. Entonces, hay unos ejemplos muy bonitos en la terapia de aceptación y compromiso que dicen, miren, es como si yo les dijera a todos ustedes, no piensen en un limonada. Si yo digo eso, inmediatamente lo estoy pensando. Es más, también lo estoy imaginando. Entonces, entre más quiera controlar, menos control. Entonces, por eso muchas personas que están en una situación de problema psicológico intentan hacer de todo. ¿Sí? Evito, no, yo no voy a ir a la universidad porque no me siento preparado. No, es que hoy tuve dolor de estómago y no pude ir. Evitan también el consumo de sustancias, es una parte, un recurso de evitación experiencial en muchos casos. Entonces, para sentirme un poquito más tranquilito en una charla aquí, pues yo me tomo mis traguitos, porque sabemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso y nos va a hacer sentir un poquito más tranquilos. Estamos evitando. ¿Qué estamos evitando? Sentir malestar. Entre más queramos eso, más complicada va a ser la cuestión. Entonces, la terapia de aceptación y compromiso nos pide a nosotros los profesionales que empecemos a enmarcar en los problemas psicológicos en estos contextos. Si me dicen cuál es el más importante, todos, pero este es muy importante, el de control emocional. Okay. Hay unas últimas características y vamos a empezar ya a hablar de ¿qué es eso de terapia de aceptación y compromiso? Hablamos de los contextos, ¿cierto? Que es una característica, tenemos que saber de qué se trata, pero hay otras características, y es que nosotros tenemos que empezar a mirar que la responsabilidad sobre la propia conducta es del usuario, es del cliente y es del paciente, como quieran llamar. ¿Sí? Por esto, no podríamos llamar que la terapia de aceptación y compromiso es directiva.
Es decir, yo te doy a ti una serie de estrategias, tú las utilizas y miras a ver qué pasa. No, es una terapia donde participa de una manera importante el cliente, el paciente. No es la terapia donde yo, bueno, cuéntame tus problemas, lo escucho y ya. ¿Sí? Esas son terapias un poco, esas no son directivas. ¿Sí? En la terapia de aceptación y compromiso le dicen a uno, mire, debe haber un equilibrio. El psicólogo o el profesional debe tener claro el marco, de dónde surge, o sea, lo que estamos haciendo. Pero resulta que hay un principio básico, de quién es la responsabilidad o la decisión de cambiar. De uno, ¿cierto? De uno. Ahora, que el psicólogo debe orientar a cómo debe ser la forma y hacia dónde debe cambiar. ¿Sí? De pronto, porque muchas veces llegamos con un motivo de consulta y decimos, no, resulta que ese no era. Ese no es el problema. ¿Listo? Entonces, la conducta propia, acuérdense de la conducta manifiesta observable y de la conducta interna, dijimos que para la terapia de aceptación y compromiso eso tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Esa es responsabilidad de quién, de cada uno de nosotros. Por eso cuando a veces nosotros decimos, no, es que llegué tarde porque peleé con mi esposo. Eso es una regla muy literal, ¿sí? ¿Y realmente será eso? Tendríamos que mirar, ¿cierto? Es responsabilidad de nosotros sentirnos como nos sentimos. Es responsabilidad de nosotros saber por qué nos comportamos como nos comportamos. ¿Sí? Ok. Hay otra y es la aceptación y cambio. Estas dos palabras, yo creo que al iniciar, cuando yo les decía, tengan en cuenta que es eso de terapia de aceptación y compromiso, porque eso es un significado importante. La terapia implica la aceptación y cambio, no implica resignarse, no implica decir, ay no, yo le tengo fobia a los aviones, pues nada, nunca más voy a volver a viajar, no puedo hacer nada, yo lo acepto y creo que ya no puedo hacer nada. En este caso la aceptación no es resignarse, ojo, esa palabra, esos son dos significados diferentes, ¿de acuerdo? La aceptación en este caso implica que yo debo aceptar, si bien debo aceptar que tengo emociones, que tengo sentimientos, que tengo conductas, ¿sí? Que no soy perfecto, ¿cierto? Que muchas veces pierdo el control, ese es el proceso de aceptación, pero no me puedo quedar ahí en aceptar, sino que mi vida debe estar orientada hacia actuar, ¿sí? Y actuar hacia unas metas y unos valores personales. Por eso hablamos de responsabilidad. ¿Quién pone las metas? Uno mismo. De pronto, a veces regidas por unas reglas sociales, tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que casarte, estas son reglas sociales. Pero porque no siempre la gente cumple esa regla. Porque hay unas metas y valores propios. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, ahí surge la terapia de aceptación y compromiso. Es decir, ahí le damos el poder al cliente o al usuario para decir, mire sus metas, acepte que usted es así, pero oriente esa aceptación hacia lo que usted quiere conseguir. Porque de pronto usted la está orientando hacia una meta, pero no lo está haciendo bien. ¿Cierto? Ok. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar entonces, estamos, hasta aquí hay preguntas, un poco, las preguntas las escriben, vamos ahorita a mirar un poco las preguntas. Entonces, hablamos de las características, ya tenemos claro de qué se trata, ¿cierto? ¿Cuál es la base? ¿Cuáles son esas características de esa terapia como que no la escuchábamos mucho? ¿Cierto? De los conceptos, de qué implica el concepto de contexto, de marcos relacionales. Ok. Ahora vamos a hablar de la metodología, de los fundamentos metodológicos. ¿Qué es la metodología? La metodología son los pasos que yo realizo para un proceso, para hacer algo, ¿sí? Entonces,
Son esos pasos que yo necesito, que yo utilizo, ¿de acuerdo? Ok. Desde la terapia de aceptación y compromiso se proponen 5 metas. Ese es el primer fundamento metodológico. La terapia de aceptación y compromiso es una terapia que a la fecha, en los estudios con soporte empírico, se ha llevado a cabo con problemáticas muy complejas. ¿Cómo son esas problemáticas complejas? Trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, trastornos de personalidad. Muy importante que revisen, por ejemplo, en el trastorno, dentro de los trastornos de personalidad, los trastornos límites, cómo la terapia de aceptación y compromiso ha avanzado mucho para el tratamiento de este tipo de problemáticas. La terapia de aceptación y compromiso también ayuda, por ejemplo, en el tema de se trabaja con niños en el desarrollo en empezar a modificar ciertas conductas que se empiezan a establecer desde pequeños, ¿cierto? Sabemos que la depresión infantil cada vez está más en auge, cada vez los niños se deprimen más fácilmente y a más temprana edad. En ese tipo de problemas también se utiliza la terapia de aceptación y compromiso con un muy buen respaldo empírico, es decir, con una buena evidencia, ¿cierto? Menos de 16 sesiones, digamos que eso es como el promedio, las 16 sesiones, en el marco de ya el tratamiento clínico. Aquí estamos hablando ya de la parte de intervención. ¿Y qué se busca? Se buscan 5 metas. La primera es llevar al paciente a que empiece a ver el problema de él de una manera distante emocionalmente. Me explico. Cuando nosotros tenemos la cabeza caliente, llena de emociones, ¿tomamos buenas decisiones? Generalmente no. Generalmente no. ¿Sí? No siempre no, pero generalmente no. Cuando nosotros estamos en una situación emocional donde eso nos altera, nos genera malestar, ¿a qué le ponemos cuidado? Al malestar. Qué feo se siente estar triste, qué feo se siente tener miedo, ¿sí? Pero uno no mira el problema como si yo lo estuviera mirando desde la barrera. Entonces, la toma de perspectiva y la distancia la propone la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, es algo así como el ejercicio de, mira, vamos a hacer de cuenta que tú tienes enfrente a una persona que tiene tu mismo problema. Ok, ya sale un poco la emoción baja y empieza uno a mirar lo que tiene que modificar realmente en sus reglas verbales, ¿cierto? Entonces, ese distanciamiento comprensivo de los problemas. A partir de ahí, el usuario acepta y se compromete a elegir una opción. Cuando yo hablo de este uso de metáforas, esa es una herramienta fundamental en la terapia de aceptación y compromiso. De hecho, hay muchos libros, digamos, para el trabajo con niños, adolescentes, incluso con adultos, en cómo las metáforas se pueden utilizar como una estrategia valiosísima en este tipo de intervención. ¿Sí? Hay muchas metáforas. Ustedes pueden buscar en internet sobre metáforas relacionadas con la terapia de aceptación y compromiso. ¿Se me ocurre alguna? Cuando uno trabaja con un niño que tiene problemas de estado de ánimo en el colegio, hay una metáfora muy interesante de la metáfora del jardín. Entonces uno le dice, bueno, vamos a imaginar que tu vida es un jardín. En el jardín hay flores bonitas. ¿Uno para qué tiene un jardín? Para decorarlo, para cuidarlo. Ahí empiezan a surgir una serie de significados, ¿cierto? Ok. ¿Pero qué se cultiva en un jardín? Flores. ¿Cualquiera tipo de flores? Las que te parecen bellas, las que son bonitas. Pero también en un jardín, ¿qué hay? Hay maleza, hay pasto, ok. Sí. Ok, hay plagas, exacto, muy bien. Entonces, ese tipo de metáforas me llevan a empezar a tener una serie de relaciones de distancia con mi problema. Lo que yo le digo al niño es, bueno, ¿qué tenemos que hacer en el jardín? Limpiarlo. Generalmente uno siempre, si debe tener un jardín bonito, si quiere uno tener un jardín bonito, hay que mirar dónde está la maleza para quitarla, ¿cierto? Pero para mirar la maleza, ¿qué hay que hacer?
estar bravo y arrancar todo de raíz. Hay que estar tranquilo y mirar dónde está. Y aceptar que la maleza siempre va a estar en el jardín. Siempre va a aparecer. ¿Sí? Más allá de querer pensar que no va a aparecer, está. Lo que hay que hacer es fijarnos dónde y arrancar. Esta es una estrategia muy clave para que la gente entienda que es aceptar, entienda que el control no ayuda mucho y se comprometa a decir, ya entiendo. ¿Cómo les parece? Es una buena estrategia, una estrategia muy utilizada. Aquí se utiliza el lenguaje, como ustedes ven, y en la consulta, cuando uno está con el usuario, muchas conductas se modifican, se empiezan a ver, ¿cierto? A través del lenguaje. Les recomiendo el uso de metáforas, es muy bonito. Les busca, exacto, metáforas utilizadas en terapia de aceptación y compromiso. ¿Listo? Además porque nosotros nos enseñaron por allá en quinta primaria, en cuarta primaria, que era una metáfora, que era una comparación, que era un símil, etc. Eso tiene un sentido de ser exacto. Bueno, ¿cuáles son esas metas? Las metas, entonces cuando llega el cliente, generalmente nos dice, bueno, vengo acá porque tengo un problema. Y he hecho de todo en la vida, he hecho absolutamente de todo para que pase. Para que se vaya, para que se convierta. Yo no quiero tener ese problema. Pero resulta que en las terapias tradicionales uno generalmente le dice, mire, aprenda a, si le llega un pensamiento negativo, cámbielo por uno positivo. Ok. El cambio puede ser inmediato, pero eso genera a largo plazo algo. No genera mucho impacto a largo plazo, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice la terapia de aceptación y compromiso es decir, mire, le voy a decir algo. Lo que usted ha hecho, todo lo que usted ha hecho, ha sido absolutamente frustrado, fracasado. No tiene sentido hacer nada para controlar algo que está en nosotros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, entonces, cuando yo hablo de desesperanza, no sé si ustedes me entiendan el concepto de desesperanza. Desesperanza es algo así como, haga lo que haga, las cosas no van a cambiar. ¿Sí? Pero ahí hay una palabra más. ¿Cuál es? Creadora. Hay que empezar a la gente, hay que empezar a decirle, mire, usted ha hecho cosas que realmente, ¿por qué no le ha funcionado? Porque eso no va a desaparecer. Una pregunta, hágame un favor. ¿Se demoran acá? Yo creo que unos 15 minutos. Kevin. Ok, entonces, en esa desesperanza, invitamos a la persona a que se dé cuenta que lo que está haciendo no le hace bien. Y a que se dé cuenta que el control, el evitar, sentir malestar, nos genera más problemas. Entonces es algo así como que le decimos, muchas veces le decimos a un paciente, venga, mire, usted quiere controlar algo que es propio de usted. Todos tenemos más genes, ¿cierto? Todos sentimos tristeza, ¿o no? Rabia y alegría. Ok, bien, ¿yo cómo hago para quitarme la tristeza? ¿Es posible? ¿Es emoción básica, primaria, propia del ser humano? No es posible. Hay gente que quiere dejar de ser triste. Es más fácil aceptar que eso hace parte de mi condición humana. Eso no quiere decir que todo el momento llegue a ser triste. Cuando yo digo, oiga, eso hace parte como de mi vida, empiezo a vivir con eso. Hay una frase que dice que hay que aprender a bailar bajo la lluvia. Es algo así. Empezar a decir, oiga, no, mire, lo que yo he hecho no funciona, lo acepto, tengo que empezar a aceptar, a darme cuenta que eso hace parte, el problema hace parte de mi vida. Y empiezo a quitarle el significado del problema. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, la siguiente es el control como problema. Entonces cuando ya le decimos al paciente, mire, lo que usted ha hecho realmente, créame que no le ayudaba porque es que esto no ayuda a cambiar. Si yo me quito un pensamiento tendría que estar incómodo y ni siquiera. ¿Sí? Entonces empieza uno a decir, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago, doctor? Tienes que empezar
a dejar de controlar. El control como problema, lo que hablábamos antes. Entonces, antes que controlar, porque nosotros acuérdense que estamos acostumbrados a no sentir malestar. Sí, el malestar es sinónimo de dolor, de destrucción, ¿sí? Pero resulta que el malestar hace parte de la humanidad, hace parte de nuestro sentido como seres humanos, ¿sí? Entonces cuando le decimos, mire, deje de controlar y aprenda a vivir, acepte que usted lo tiene y aprenda a vivir con eso, empiezan a cambiar, empiezan a hacer clic, ¿cierto? Hay otra cuestión muy importante y es que las metas es aprender a diferenciar entre el yo como un todo, nosotros somos un todo, y la conducta que nos genera malestar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros a veces nos enfocamos en solo la conducta, ¿cierto? Soy una persona triste. ¿Será? O solamente tú estás viendo ese evento interno en ti y estás dejando de ver el resto, ¿cierto? Entonces aquí se le invita un poco a decir, mire, una cosa es el problema, pero usted es más que el problema, ¿sí? Usted es más que eso. Entonces, sí, claro. Entonces ahí es cuando empiezan a surgir otras opciones, ¿sí? Ya no le pongo tanto cuidado a esto, sino también empiezo a centrar mi atención en otras partes de mi vida, que de pronto no es que sean menos importantes, es que yo no las había visto. Porque hay una regla muy fija, y es, el que sufre es un santo, el que sufre, el que siente dolor, va a alcanzar el cielo, el que sufre es purificado, etc. Eso es una regla muy social, ¿verdad? Entonces a veces nos adaptamos a esa regla muy fija, donde necesariamente tenemos que empezar a mirar, ¿será que esto sí me construye? ¿Será que esto sí me aporta a mi vida? Ok. Listo. Lo segundo es que abandonar de la lucha contra los síntomas. En las terapias tradicionales, generalmente uno le dice a los pacientes, mire, cuando le den un ataque de pánico, imagine una playa, relájese y le va a pasar el ataque de pánico. ¿Sí? Eso funciona en algunas situaciones, pero no es ahora, con el soporte empíricamente validado, no es una técnica propia para, por ejemplo, este tipo de problemas, trastorno del pánico, sin agorafobia o con agorafobia. Entonces, antes uno de decirle eso, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos dando la herramienta de control. Pero entre más controles, más se sale de control, ¿cierto? Entonces, lo que le estamos diciendo es, mire, no controle nada, tranquilo, no controle, exponga. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de las terapias de exposición? Ok, entonces expóngase a los síntomas. Aprenda a sentir el malestar y se le guía al paciente a sentir el malestar de una manera obviamente muy profesional. No en todos los casos de la misma manera funciona. Pero en lugar de abandonar los síntomas y hacer lo posible por tómate este antidepresivo, estamos controlando los síntomas. ¿Sí? Antes de eso, tenemos que empezar a tener claro que más que control necesitamos aprender a exponernos. En el conductismo o en la teoría conductista, cuando hablamos de terapias de exposición, ¿qué pasa? Llega un punto en que uno ya se sensibilizó, ya perdió el temor, ¿sí? Por eso hay técnicas muy efectivas en diferentes, por ejemplo, trastornos de ansiedad, ¿sí? El control de los síntomas también es importante, por ejemplo, ¿no? Depresiones, bueno, con los mismos chicos, con los mismos niños, cuando uno les enseña, por ejemplo, a prevenir el acoso escolar, ¿cierto? Hay que abandonar la lucha contra los síntomas. Y hay otro, y es el compromiso de actuar. ¿Sí? El control, cuando uno quiere controlar, ¿qué hace? No se queda, ¿no es cierto? Se paraliza. Me voy, me evito, ¿sí? Me cierro, pero entonces uno le dice, no, mire, tiene que actuar, póngase. ¿Le tiene miedo a los aviones? Métase un avión. ¿Sí? Y puede cambiar esa regla verbal que tiene usted establecida de que los aviones todo el mundo se estrella y empiezan a cambiar. Les pongo un ejemplo muy práctico, pero eso en términos generales se establece con otras cosas. ¿Listo?
Entonces esas son como las 5 metas, ya las tenemos, ahí están. El profesional puede empezar, generalmente empieza con tiene un orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, pero a partir de ahí uno empieza a ver los cambios, uno empieza a ver el compromiso. Vamos a hablar, ya vamos a acabar, un poco de los problemas psicológicos asociados con la habitación emocional. ¿Se acuerdan que hablamos del trastorno de habitación experiencial? Ok, no se les olvide para la terapia de aceptación y compromiso. Si bien nosotros utilizamos las categorías diagnósticas que nos dan los manuales diagnósticos, también dentro del análisis de la conducta tenemos que ir más allá de las categorías que surgen de un enfoque médico y que explican básicamente los síntomas y signos, ¿sí? Pero no explican la causa de ellos, ¿sí? Y recordemos que yo puedo tener un síntoma, pero mi causa puede ser diferente a otra persona que presenta el mismo síntoma, porque pueden ser causas supremamente diferentes. Yo puedo tener una depresión endógena, producto de un desbalance en mis niveles de dopamina, pero también puede tener una depresión producto de una pérdida afectiva. Es diferente, el síntoma es el mismo, o parecido, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empecemos a mirar que las categorías diagnósticas nos ayudan, pero no es el único recurso, que nosotros como psicólogos tenemos que entrar a analizar la causalidad, desde muchos enfoques se habla de las causas, desde el psicoanálisis, desde lo cognitivo, desde lo conductual, desde lo sistémico, que busca el análisis de la causalidad de los comportamientos. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que ser pilotos, muy pilotos, y decir, venga, ¿qué está causando esto? ¿Por qué la gente se comporta como se comporta? ¿Qué lo causa y qué lo mantiene? ¿Cierto? Ok. Entonces, una de los mayores, digamos, generalidades de los problemas psicológicos es el problema de evitación. Un chico consume por evitar recordar sus experiencias del pasado. Esto se los, digamos, los traigo a colación precisamente por el contexto donde trabajo. Cuando uno empieza a analizar por qué este chico consume, por qué este chico le va mal en el colegio, por qué este muchacho se va, empieza a mirar, en muchas situaciones hay un proceso de evitación emocional. Me da miedo sentir dolor, por eso lo evito. ¿Sí? Hago cualquier cosa. Ahí llegan los problemas psicológicos. ¿Listo? La aplicación de la terapia de aceptación y compromiso es precisamente para darnos cuenta que la habitación no nos lleva a nada. Que hay que hacer un análisis, hay que empezar a acompañar al cliente, al paciente, a que la habitación no es la solución, el control no es la solución. ¿Listo? Hay una última parte para finalizar y es el último objetivo, ¿lo recuerdan? El último objetivo que yo les proponía era identificar las habilidades y las condiciones necesarias que debemos tener nosotros los psicólogos para aplicar no solo esta terapia, no solo esta, sino todas. Nosotros no nos podemos volver tecnólogos de prueba o tecnólogos de terapia. O sea, yo, ay, tan bonita la brazoterapia, es chévere porque pues, es chévere, apliquemos. ¿Sí? Ay, tan bonita me parece tan chévere la exposición en vivo, apliquemos. Antes de aplicar cualquier tipo de estrategia terapéutica, uno debe tener claro esto que hicimos hoy. De dónde surge, cuáles son los fundamentos, por qué se habla de esto y no de otro, ¿cierto? Cómo se estructura metodológicamente, cuáles son los pasos, o sea, nos lleva a tener que un estudio y un análisis detallado de lo que queremos aprender. Nosotros tenemos que hacer, esa es la primera habilidad, nos tenemos que destacar en eso. No en aplicar técnicas o estrategias por aplicarlas. Porque ustedes, como se han dado cuenta en los últimos meses, por error, por empezar a probar cosas, por ensayo y error, podemos capturar el asunto de otra manera. ¿Sí? Entonces eso es bastante complicado. Uno no puede hacer, uno lo que menos puede hacer de psicólogo es ensayo y error. ¿Sí?
¿sí? El ensayo y error no. Alguna vez alguien me decía, nosotros formalmente no matamos a la gente, no lo podemos matar, pero lo podemos torturar, y eso es peor. En términos de que su calidad de vida se va a ver absolutamente afectada en todas sus áreas de uso, en todas. Entonces tenemos que tener absoluto cuidado. Estas habilidades nos llevan también a años de estudio. Uno no estudia solamente en la universidad. Uno está interesado, uno recoge artículos, bibliografía, mira, pregunta, manda correos. Hoy en día podemos hacerlo. Entonces no pensemos solamente que el desarrollo de habilidades está marcado solamente en la academia. Cuando uno es profesional tiene que estar permanente. Hoy en día se nos facilita, ¿cierto? Podemos escribir un correo, no, me interesa saber X cosa. Aquí en Colombia, digamos que las terapias de tercera generación no se habla mucho de ellas, pero ya por ejemplo en Latinoamérica, en Argentina, hay una fundación que trabaja en terapias de tercera generación, ¿sí? Han venido expositores, o uno puede empezar a averiguar si esa es nuestra motivación, porque si a mí me gusta la terapia sistémica, bueno, me busco la terapia sistémica, reviso, miro y la hago, pero no puedo volverme psicólogo supermercado. Cojo a esta, miro esta, cuál está mi alcance. Yo necesito tener un soporte en todas aquellas cosas que me impliquen un manejo profesional, ¿de acuerdo? Eso lleva años de experiencia, ¿sí? Para que uno pueda empezar a aplicarla con sus pacientes, bajo una supervisión, que uno tenga cuidado en el momento en que uno sabe que venga, que esto no está funcionando, ¿sí? Ese es el tipo de cosas. Ok, otra habilidad muy importante, yo creo que es la mejor que uno puede tener como psicólogo, es la capacidad de darme cuenta qué puedo hacer diferente a lo que quiero hacer. Y ser claro y aceptar, ¿cierto? Ahí hablo de la aceptación. Hay cierto tipo de problemáticas que nosotros como psicólogos decimos, no puedo. No, hay alguna situación personal, hay algún evento en mi vida, que de llegar allá realmente nos dio un poco a afectar. Entonces tenemos que también aceptar hasta dónde vamos. ¿Sí? Los psicólogos superhéroes no existen. ¿Sí? Somos humanos, también tenemos nuestros referentes, también tenemos nuestros significados, nuestras reglas, también tenemos nuestros esquemas, unas disfuncionales, otros funcionales, ¿cómo le llaman? ¿Sí? Entonces no podemos olvidar eso. Por último, la terapia de aceptación y compromiso tiene un soporte muy humanista, del enfoque humanista. ¿Sí? Porque precisamente le da la responsabilidad, le propone, el cliente es el que dirige también las decisiones, ¿cierto? Eso va mucho de la mano con las terapias humanistas. Ellos recogen algo de esas terapias. ¿Listo? Ok. Bueno, no sé si hasta acá haya dudas. Muchas dudas. Posiblemente las hay. Pero si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. O privadas, usted comentaba que la ciudad tiene una cantidad pero ya cuando nosotros la transformamos en una conducta observada, es la que vemos en una sociedad del grupo, o cómo no es la conducta. Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta. Bueno, les voy a poner un ejemplo que creo, o sea, vamos a hacer un paralelo para que podamos explicar más fácilmente. Todos conocen el enfoque cognitivo, la terapia. ¿De qué se trata así como a grosso modo? Entonces la terapia nos dice, digamos el enfoque cognitivo nos dice que nosotros somos conducta, pero que también somos cognición, sentimiento, emoción. ¿Cierto? O sea, somos ese conjunto. Ok. En la terapia de aceptación y compromiso no dice lo contrario, o sea, dice lo mismo. Solo que dice que las conductas observables son estas: hablar, caminar, interactuar, trabajar, exponer, amar, pensar, hablar. Esas son las conductas observables. Entonces son todas esas conductas que nosotros nos vemos, las vemos, ¿sí? Que las identificamos. El niño de pataleta, esa es una conducta observable. ¿Sí?
fácilmente medibles. Las otras no es que sean menos medibles, las otras se pueden medir, pero es un poco más fácilmente medibles. Las conductas discretas privadas para la terapia de aceptación y compromiso es lo que nosotros llamamos emociones, sentimientos. Los sentimientos son los significados frente a ciertos eventos con respecto a una emoción particular, ¿cierto? Y los pensamientos, esas son conductas discretas. ¿Por qué son conductas discretas? ¿Las podemos ver? ¿Dónde agarramos un pensamiento? También no. Podemos mirar una emoción solo en una conducta observable. Si yo veo que una niña llora, yo le voy a decir, no, quizá está, si se pega la risa, está feliz. Y generalmente esas conductas nos pueden llevar a una conducta interna, discreta. ¿Sí me van a entender? Ok. El tema de los pensamientos, las verbalizaciones que nos dan, es la única manera que podemos saber cómo piensa la gente y por qué. ¿Sí? Ok. Entonces, perdóname, es un poco la diferenciación entre ellos. Para el conductismo, estas conductas. Entonces, pues, para otros enfoques, las emociones causan la conducta, los pensamientos causan la conducta. ¿Sí? O sea, lo ven desde otro plano. Ok. ¿No? ¿Es claro? Ok. Vale. Es que digamos que en los otros enfoques sí vemos que las emociones, pensamientos, o sea, lo que en este enfoque se llama conductas privadas son las que definimos, si las que desencadenan la conducta. Perfecto, eso es cierto. Cuando ustedes empiezan a observar otros enfoques, se van a dar cuenta que ellos también explican desde una parte causal. Entonces es algo así como, ¿qué es primero? ¿Pensamiento o conducta observada? ¿Cierto? Entonces eso nos ha llevado a debatir, nos ha llevado a abrir toda una tesis familiar, etc. Y nunca hemos llegado como tal a la conclusión. Sin embargo, es un estudio desde allá, es una manera de explicar, desde acá se explica de esta manera, desde acá, desde la terapia de aceptación y compromiso, la explicación surge y dice, miren, todas estas conductas están mediadas por el igual. En este caso, dice no, están mediadas por esquemas, por referentes, por ideas centrales, nucleares, o sea, otras maneras de explicar esto. Básicamente eso. Y bueno, desde las teorías del psicoanálisis ahí ya hay otros conceptos, ¿no? Otros conceptos que también son interesantes. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Todo? Bueno. Yo les invito, primero les agradezco. Yo sé que este es un tema denso, un tema que como que uno queda aquí a veces como, ¿y ahora? Queda uno como con muchos interrogantes. Pero les invito para los que estén interesados a revisar algunas recomendaciones que ya les di, ¿cierto? Hoy en día en internet existe la posibilidad de sacar unos buenos artículos y los que estén interesados en dirigir su práctica profesional hacia esa área, es importante que la tengan clara, ¿sí? Por lo que ya les explicamos, no somos psicólogos todos, somos psicólogos con un fundamento muy basado en el análisis, importante, desde cualquier perspectiva, desde lo humanista, desde lo sistémico, no importa, de tener claro hacia dónde, qué es lo que yo necesito. ¿Listo? Les agradezco muchísimo. Muchas gracias por venir. Bien, pues inicialmente agradecerle a la profesora. Gracias a ustedes, muchas gracias.